Ok, buenas noches, ¿cómo están? Ante todo, ofrezco disculpas porque el día viernes no los pude acompañar. Lamentablemente, mi actual trabajo tiene a veces ritmos muy exigentes. No pude prever una reunión de emergencia que se dio esa misma noche. Así que el día de hoy vamos a desarrollar la sesión que estaba prevista para el día viernes y luego veremos con la coordinación la reprogramación de la sesión que debía corresponder al día de hoy. Para hoy está previsto conversar con ustedes sobre el sistema electoral peruano. Entiendo que pueden ver la pantalla, ¿sí? Eh, Vamos a hablar hoy día de lo que hemos esbozado de alguna manera en la sesión pasada respecto a los organismos constitucionalmente autónomos que forman parte del sistema electoral peruano. Eh, es importante hacer énfasis en que, a diferencia de otros países, de otros sistemas, en el Perú, los organismos en materia electoral tienen esa naturaleza autónoma en la Constitución. No dependen de un poder del Estado, no dependen del Ejecutivo, de un ministerio, no dependen del Poder Judicial, sino que tienen autonomía. Y eso es una ventaja respecto a que esto asegura que los principios que desarrollamos la vez anterior, sobre todo los de independencia, los de imparcialidad, puedan tener un mejor desarrollo, ¿no? Como ustedes saben, el Estado tiene una división clásica en tres poderes, o tres funciones del poder: ejecutivo, legislativo y judicial. Entonces, eh, siempre, buenas noches, saludos a Judy Maguas, qué bueno que se conecten desde ahí. Como ustedes saben, estas funciones del poder son las funciones clásicas. Un poder ejecutivo que, bueno, que desarrolla las actividades, ¿no? Ahí están los ministerios, básicamente. Un poder legislativo que elabora normas y fiscaliza, y un poder judicial que administra justicia. Pero en el caso de los organismos del sistema electoral están fuera de ese esquema. Tienen autonomía a nivel constitucional, lo cual ocurre con pocas entidades del Estado. Y eso les da la ventaja de que sus decisiones no van a ser o no deben ser en principio materias de interferencia de algún otro poder del Estado. A pesar de ello, en algunas ocasiones se ha hablado o se ha evidenciado esa interferencia, pero es una cuestión política propia de ciertas coyunturas complejas, ¿no? Pero en el diseño constitucional de los organismos que forman parte del Estado, estos tienen ese nivel de autonomía, ¿no? Entonces, vamos a comenzar presentando lo que se define como sistema electoral, ¿no? Los sistemas electorales, bueno, la definición más general posible, se puede entender como las reglas a través de las cuales los electores pueden expresar sus preferencias políticas en cuatro áreas, ¿no? Eh, Distribución de circunscripciones electorales, candidaturas, votación y conversión de votos en escaños. O sea, en la definición teórica del sistema electoral, teórica, apunta más a cómo se elige, ¿ya? Cómo se distribuyen los distritos electorales, es decir, si votamos todos juntos por algo en común, por ejemplo, cuando elegimos un congreso en el Perú, cuando elegimos un congreso en el cual, por ejemplo, como existía antiguamente la Cámara de Senadores, todos elegimos a todos los senadores. O puede ocurrir, como ocurre actualmente con las elecciones al Congreso de la República, que elegimos por circunscripción electoral. Es decir, ahí elegimos los de Lima, un grupo de congresistas, los de Ancash, un grupo de congresistas. O sea, puede haber una circunscripción única o varias circunscripciones electorales, ¿no? Entonces, esa es una de las parte de la definición del sistema electoral. Perdón. Una de las definiciones del sistema electoral que está en la teoría, ¿no? Junto con los conceptos de candidaturas, votación y cómo se convierten esos votos en escaños.
Pero para el caso peruano, la Constitución define el sistema electoral a los organismos que comprenden la función electoral del Estado. Es decir, a diferencia de lo que ocurre en el concepto teórico, en el cual se habla más que nada del contenido de la elección, para nuestra Constitución, el artículo 176, el sistema electoral son los organismos electorales. ¿Ya? Ahí, esa diferencia es importante para que cuando ustedes revisen en doctrina sistema electoral, no van a encontrar la misma definición de organismos que se tiene en la Constitución. Que debió ser más propiamente una organización electoral o un esquema, digamos, de organismos electorales, pero la Constitución le puso el nombre de sistema. ¿Okay? Y claro, este sistema electoral, conforme a la Constitución 93, está comprendida por el Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, JNE, OMPE y RENIE. Organismos que, como bien se señala en la propia Constitución, actúan con autonomía y mantienen entre sí relaciones de coordinación, ¿ya? De acuerdo a sus atribuciones. Es decir, estos tres organismos coordinan entre sí. Antes, la Constitución de 1993 no existían otros organismos, existía uno solo, existía el Jurado Nacional de Elecciones. El Jurado Nacional de Elecciones era el único organismo electoral. Pero a partir de la Constitución de 1993 surgen esos tres organismos. La idea era darles más especialidad, más, digamos, fortalecer las labores que ahora vamos a desarrollar casi en OMPE y RENIEC actualmente. Antes lo que hacía OMPE era una oficina del jurado y lo que hacía RENIEC era una oficina del jurado, dentro de la escritura. O sea, el jurado era autónomo, pero tenía dos oficinas que hacían las tareas que ahora hacen OMPE y RENIEC. La idea de haberlas independizado, por así decirlo, la constitución actual es potenciar sus funciones. Ahora vamos a hablar sobre eso. Claro, la idea es que estos organismos actúan con autonomía, conforme a sus atribuciones. Ahora vamos a ver cuáles son las atribuciones en cada caso, según la Constitución y sus leyes orgánicas. Porque claro, todo organismo que está en la Constitución tiene una ley orgánica. Hay una ley orgánica del Jurado Nacional de Elecciones, hay una ley orgánica de la OMPE y una ley orgánica de RENIEC, ¿no? Que desarrollan las funciones que ahora vamos a ver que están en la Constitución. Y claro, la finalidad de esos organismos es que a realizar procesos electorales que expresen la voluntad ciudadana de manera exacta. Es decir, que la tarea fundamental o el objetivo fundamental de estos organismos es contar con resultados que reflejen realmente la voluntad popular. Y aquí, este gráfico resume todo lo que ahora vamos a desarrollar, ¿no? Lo que se llama el sistema electoral peruano para nuestra Constitución. El Jurado Nacional de Elecciones tiene como misión fundamental administrar justicia en materia electoral, ¿no? O sea, son los jueces electorales. Fiscaliza los procesos electorales y viene de educación cívica, ¿no? No olvidar esto. Función jurisdiccional, función fiscalizadora y función educativa. A la OMPE le toca organizar, planificar y ejecutar los procesos electorales. O sea, la parte más operativa, ¿no? De las ánforas, las cédulas, los padrones, las mesas, ¿no? Todo lo que se explica, de la logística que está detrás del proceso electoral. Además, está Registro Nacional de Identificación Estado Civil, RENIEC, en el cual se concentra la función de registrar la identificación de personas y preparar el padrón electoral. ¿Ok? De esta forma, estas tres instituciones realizan funciones que se articulan entre sí de manera coordinada. También cabe resaltar que existen instancias desconcentradas, es decir, que son como los brazos operativos de OMPE y el Jurado Nacional de Elecciones de la OMPE, que son los jurados electorales especiales y las oficinas de procesos electorales que están en circunscripciones determinadas, ¿no? Entonces, esos brazos también vamos a ver, digamos, cómo operan en el proceso electoral. Pero ese es el resumen de cómo están articulándose las tres instancias, las tres organismos, ¿no? Jurado Nacional de Elecciones, OMPE y RENIEC. Ahora, desde ya les quiero advertir un asunto. En la Constitución, los tres organismos tienen la misma autonomía, ¿ya?
pero quien está, si quiere, a un nivel de superioridad es el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Y por qué? Porque como administra justicia en materia electoral, los asuntos que se resuelvan en la OMPE y RENIEC, que tengan que ser revisados en segunda instancia electoral, lo hace el jurado. Entonces, eso hace que haya cierta preeminencia del jurado sobre los otros dos. Repito, como el Jurado Nacional de Elecciones cumple la función jurisdiccional, entre otras, revisa en segunda instancia decisiones de las máximas autoridades de OMPE y RENIEC. Entonces, hace que haya un nivel de superioridad relativa, ¿no? No es dependencia, no es que la OMPE depende del jurado o RENIEC depende del jurado, no. Los tres son autónomos. Pero entre los tres, quien tiene ese nivel de superioridad relativa, por así decirlo, en la medida que administra justicia electoral, es el Jurado Nacional. ¿Ok? Entonces, ese es el mapa general que nos presenta estos tres organismos. Ahora bien, vamos a hablar en detalle de lo que es el Jurado Nacional de Elecciones. Y aquí vamos a utilizar la definición que está en su ley orgánica. Ahí está el número. La definición es que es un organismo constitucional autónomo, como ya dije, está reconocido en la Constitución, encargada de administrar justicia en materia electoral, ¿no? A ver, en materia electoral, de fiscalizar la legalidad del ejercicio de sufragio, de la realización de los procesos electorales y otras consultas populares. Asimismo, tiene como función aprobar los padrones electorales, los padrones los hace RENIEC, pero los aprueba los jurados nacionales. O sea, y hacer un padrón, por cierto, no es una tarea sencilla. Es levantar información sobre todos los ciudadanos habilitados para votar. Y significa validar que esos ciudadanos tengan sus derechos digamos, ejerciendo sus derechos, que no hayan fallecido, que no tengan algún tipo de interdicción. O sea, eso es esa tarea de depurar el padrón de todos los electores, la CERNIEC, pero corresponde al jurado para los padrones. También tiene como función hacerse cargo del registro de relaciones políticas. El jurado es el que inscribe a los partidos políticos, a los movimientos regionales y locales que participan en las elecciones. De acuerdo a las reglas de juego que ya van a desarrollarse más adelante en este seminario, en el Perú no es posible una candidatura individual. Es decir, si alguno de ustedes desea ser candidato a algo, a lo que sea presidente de la República, Congreso, alcalde, regidor, autoridad regional, tiene que hacerlo a través de una organización política, a través de un partido, un movimiento. No puede hacerlo de manera individual. Eso es algo que en el Perú, digamos, está, digamos, regulado de esa manera desde hace mucho tiempo. En otros sistemas electorales sí es posible que una persona participe de forma individual, pero eso es un poco más complejo de manejar, ¿no? Aquí es obligatorio que tengas que participar como parte de un partido político o movimiento regional. Ahora, claro, tú puedes participar como invitado, o sea, no ser afiliado del partido político, pero tienes que participar dentro del partido, como invitado o como afiliado, pero no puedes participar de manera independiente. Entonces, ¿quién tiene registro de todas estas organizaciones políticas, todos los partidos? ¿Quién verifica que cumplan las condiciones para su inscripción? ¿Quién, digamos, lleva ese registro? Es el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Okay? Y claro, en el siguiente gráfico vamos a tener una visión más detallada de todas las funciones. Y acá, digamos, se está dividiendo en 5 grupos, ¿no? En 5 grupos o 5 tipos de funciones. La función jurisdiccional, la función fiscalizadora, la función administrativa, la función educativa y la función normativa. ¿Ya? Son 5 bloques de funciones que están a cargo del Jurado Nacional de Elecciones. Esto es resumen de lo que está en la Constitución y en su ley orgánica. Entonces, si ustedes quieren encontrar el desarrollo de estas funciones, deben ir a la Constitución y la ley orgánica del Jurado Nacional de Elecciones.
En la función jurisdiccional, vamos a comenzar por ahí, que es la más importante, la más conocida, ¿no? Es la función por la cual el jurado administra la justicia electoral. Aquí es donde se puede ver el uso de conceptos, el uso de instituciones de derecho procesal. Y es que el jurado resuelve en última y definitiva instancia la inscripción de candidatos. ¿Ok? Esto comienza en los jurados electorales especiales, que es la primera instancia, pero la segunda y definitiva instancia es el jurado nacional de elección. Y aquí, claro, ¿a qué se refiere con la inscripción? Un candidato tiene que cumplir ciertos requisitos, que ya van a desarrollarse más adelante. Debe llenar un formato, una hoja de vida, debe presentar documentación, tiene que cumplir con ciertos registros. O sea, todo eso debe ser examinado en primera instancia el jurado electoral especial y en segunda instancia el jurado nacional de elección. Si no se cumplen con esos requisitos, o si se presenta alguna tacha que cuestione el cumplimiento de esos requisitos, el candidato no va a ser inscrito. Claro, el candidato puede apelar, puede impugnar, pero esto se cierra en el jurado nacional de elección. No debería acudirse a lo que ha ocurrido a la sede judicial, al poder judicial, ¿no? Ya si el jurado ha resuelto, ya no tendría sentido, no es posible, y los jueces ordinarios no deberían admitir un amparo, un proceso, no. Eso, digamos, no tiene sustento normativo porque el jurado tiene la competencia exclusiva en materia de ley. También, como parte de la función jurisdiccional, hacer los pedidos de nulidad de elecciones. Es algo que estuvo muy en la elección del año pasado. Se hablaba de un supuesto fraude de mesa, que había nulidad de mesas. Bueno, hay diferentes tipos de nulidad de elecciones. Nulidad de una mesa, de un acta o de una elección nacional inclusive. Pero para eso hay condiciones y requisitos. Yo no puedo pedir la nulidad por cualquier motivo. Tiene que cumplir ciertas condiciones que más adelante ya se desarrollarán en este seminario. Y nuevamente el Jurado Nacional de Elecciones es el que resuelve en última instancia esto. Actas observadas. Bueno, yo les adelanté la sesión pasada, es que en Perú el conteo de votos se traslada a las actas y las actas reemplazan a los votos. Y por eso los votos, las cédulas se destruyen. No es posible hacer un recuento de votos porque los votos ya no existen, las cédulas, todos en el acta. Y como en el acta son miembros de mesa que no necesariamente manejan bien los instrumentos electorales, hay errores. Y hay ciertas reglas que también espero que vean en ese seminario de cómo subsanar esos errores. Hay errores que se pueden corregir, hay errores que no se pueden corregir. Entonces, obviamente, ahí hay discrepancias, hay candidatos o partidos a los cuales interese que un acta sea nula, a otros que no, y eso también es materia de controversia electoral. Y resuelve en última instancia, si un acta observada vale, digamos, se va al cómputo o no va al cómputo, es el Jurado Nacional de Elecciones. Si ustedes están preguntando, quizás algunos de ustedes así miembro de mesa, ¿cómo es posible que un acta mal llenado con errores pueda al final valer? Bueno, es que hay, a veces las sumas se pueden cotejar, se pueden corregir, puede ser un error evidentemente de transcripción de los números, pero por ejemplo hay casos en los cuales hay números ilegibles o faltan firmas o las firmas no calzan. Entonces, ahí pueden presentarse situaciones en las cuales el acta observada no llega al cómputo. Puede que sí, puede que no, depende de cada caso. El jurado tiene una norma especial que regula este asunto. Y bueno, también resuelve en general todas las apelaciones, revisiones y quejas que interpongan contra resoluciones de los jurados electorales especiales, ¿no? Todos los temas vinculados al desarrollo del proceso electoral. Entonces, aquí el jurado resuelve en segunda instancia. Aquí actúa como un juez en materia electoral, aplicando, como digo, instituciones, reglas, ¿no?, propias del derecho a proceso. Esta es la función más conocida del jurado, evidentemente. No todos hemos estado atentos a cómo el jurado determina si un candidato puede postular o no, o si es excluido o no, o si la elección es conforme o no. Es lo más visible. Las audiencias del jurado son públicas, siempre lo han sido. Ahora, debido a la coyuntura, las sesiones han sido de acceso virtual, y lo seguirán siendo. Es perfectamente posible ver cómo se desarrolla una sesión. Lo que no se ve es la deliberación, o sea,
Es como una audiencia, hay un proceso judicial convencional, se dan las partes, se hacen las preguntas y al final el jurado delibera. Esa deliberación es interna y al final se hace público el fallo, ¿no? Que no siempre es unánime, a veces como todo este organismo jurisdiccional, ¿no? El Jurado Nacional de Elecciones, como ustedes saben, tiene 5 miembros. Recientemente se ha elegido al miembro que faltaba del Colegio de Abogados de Lima, representante del Colegio de Abogados de Lima. Ahora sí, el jurado está completo, puede tomar decisiones de manera colegiada, ¿no? Integridad. Esa es la función jurisdiccional, la más conocida del jurado. También tiene una función fiscalizadora. Y esto se nota sobre todo cuando hay elecciones, el jurado verifica que se cumplan las normas electorales. Ustedes saben que antes del día de la elección, por ejemplo, el día anterior no se puede hacer campaña de ninguna índole, no se pueden conceder bebidas alcohólicas, no se puede haber aglomeraciones, en fin, hay ciertas cosas que deben cumplirse para que la elección salga bien, que están en la ley electoral. ¿Quién fiscaliza eso? El jurado. Por eso es que ustedes ven cuando hay estos eventos, gente. Y el día de la elección fiscalizan el trabajo, sobre todo que hace OMPE. OMPE, ya vamos a ver que tiene otra labor más operativa, pero ¿quién verifica que eso se cumpla como debe ser? El jurado, ¿no? Y por eso se señala que fiscaliza la legalidad del ejercicio del derecho de sufragio. Todo el tema de sufragio es materia de fiscalización por parte del Jurado Nacional de Elecciones. Y esa fiscalización también incluye todos los procesos electorales, referéndum, otras consultas populares, desde la convocatoria hasta la proclamación de resultados, ¿cierto? O sea, y al final, por supuesto, vamos a hacer un programa electoral completo para que vean a qué me refiero, ¿no? Fiscaliza todo el desarrollo del proceso electoral, desde que se inicia hasta que termina. También fiscaliza, por eso los aprueba los padrones electorales, ¿no? Chequea si están bien elaborados, si hay alguna inconsistencia, algún error, para que los pueda aprobar. Creo que les comenté que los padrones se elaboran un año antes, para que así haya opción a revisión, a depuración y que, digamos, no haya, por ejemplo, ciudadanos fantasma o DNI duplicados o personas fallecidas que voten. O sea, se supone que para eso el padrón se elabora con tanta anticipación. Pasando a otra función, la función administrativa. Bueno, aquí es todo lo que tiene que ver con la organización de todos los procesos electorales. El jurado inscribe los candidatos, ¿no? Inscribe los partidos, organizaciones políticas, determina el número de consejeros regionales. Ojo, o sea, el jurado está facultado para determinar cuántos consejeros hay o cuántos regidores hay. Eso no es estático porque depende de la población. Si hay más población en una región, en una provincia, un distrito, deberá tener más consejeros o regidores. Eso, digamos, es variable. Lo que no puede cambiar el jurado es el número de congresistas. Eso está en la Constitución. Antes habían 120, ahora hay 130. Se tuvo que hacer una reforma constitucional. Eso no lo puede variar el jurado. Lo que sí puede variar es el número de consejeros o de regidores. Eso está en función de la población. También determina el número de circunscripciones electorales, es decir, ¿cuántos jurados electorales especiales van a haber? No hay uno por cada departamento, puede haber más de uno. En Lima van a haber 4 o 5 por lo menos, y en departamentos grandes también van a haber 2 o 3. De tal forma de que cada jurado electoral especial cubra una jurisdicción determinada. ¿Ya? También eso lo hace el jurado. ¿Cuántas primeras instancias van a haber? ¿No? Últimamente creo que han habido más de 60 jurados electorales especiales, 60, 70. O sea, hace 10, 15 años habían 40, 30, ahora son 60. Y es porque hay más electores, más mesas, entonces el aparato administrativo crece. También registra los observadores, y eso es otro tema importante. Ustedes saben que las elecciones, si bien son un tema autónomo, ¿no? De cada país, de cada estado, pues nada impide que vengan observadores, tanto de organizaciones privadas nacionales como de organizaciones internacionales. De esta forma hay como una vigilancia de que todo esté bien. Estos observadores fueron los que, por ejemplo, en las elecciones anteriores dieron fe de que todo estaba bien. Tuvieron denuncias y sospechas, pero no pasó eso.
y es porque se tiene una visión imparcial, ¿no? Y de manera recíproca, el Perú también envía observadores a las elecciones de otros países, ¿no? Así funciona. Y hay un registro, hay unas condiciones, requisitos que cumplir, y eso también lo administra el Jurado Nacional de Elecciones. También presenta el presupuesto del sistema electoral. Acá el jurado también tiene otra función que es superior un poco a COMPI-RENIEC. O sea, cuando tiene que sustentar su presupuesto todos los años, el jurado sustenta el presupuesto de los tres, del suyo propio, COMPI y RENIEC, ¿no? ¿Ante quién lo sustenta? Ante el Congreso. Como ustedes saben, el Congreso todos los años revisa la ley de presupuesto que envía el Poder Ejecutivo para que lo pueda aprobar. Entonces, ¿quién sustenta el presupuesto de los tres organismos? El jurado. Obviamente lo coordinan, no lo articulan, pero el jurado sustenta. Registra las encuestadoras. Sí, las encuestadoras también deben registrar. O sea, no es que las encuestas que ustedes ven se hagan aleatoriamente, cumplir ciertas condiciones. Para que una encuesta sea válida, tiene que indicar el número de sus registros de jurados de elecciones y determinados datos técnicos, una ficha técnica, ¿no? Entonces también es otra función de naturaleza administrativa que tiene el Jurado Nacional de Elecciones. Perdón un momento, por favor. Un momento, por favor. Muy bien. Eh, Además, aparte de los temas señalados de materia administrativa, de listas de candidatos, de organizaciones políticas, de determinar el número de consejeros o regidores, registro de observadores, el tema presupuestal, las encuestadoras, también se sortea quienes integran los jurados electorales especiales, son las primeras instancias. Ojo que aquí también interviene, en cada jurado electoral especial, que tiene 3 miembros, hay un representante del Poder Judicial, un representante del Ministerio Público, pero también un ciudadano. Sí, un ciudadano puede ser un miembro del jurado electoral especial. De tal forma que el sorteo de eso también lo hace, pero, y también, por cierto, los miembros de mesa, el sorteo de las elecciones. Y finalmente, cuando termina el proceso electoral, proclama los resultados y otorga las credenciales. El documento que acredita al candidato que ganó, efectivamente ocupa el cargo para el cual fue elegido, es la credencial otorgada por el Jurado Nacional. Es el documento oficial. Son cuestiones, digamos, acá se han puesto como administrativas, pero tienen que ver con la organización del proceso, ¿no? En la cual el jurado cumple un rol importante. Otra función del jurado es la función educativa, es decir, la capacitación electoral. Y acá es importante señalar de que el jurado realiza actividades de capacitación siempre a los ciudadanos, a los candidatos, a los miembros de mesa, a los partidos, a todos los actores electorales, ¿no? Y también capacitación especializada a RENIEC y OMP. ¿Por qué? Porque es importante que esos temas se conozcan, así como acá se está haciendo un esfuerzo, digamos, privado por conocer un poco más el sistema electoral, el jurado también realiza talleres, ¿no? Y obviamente, cuando hay elecciones, capacita a los miembros de mesa, a los electores cómo votar, cómo llenar las actas, o sea, toda esa parte la OMPE también interviene, pero quien diseña la capacitación es el jurado. Y también, cuando, digamos, no hay época de elecciones, también el jurado desarrolla programas de educación electoral para crear conciencia cívica, o sea, lo importante que es saber elegir a los ciudadanos. Lo que se llama, y ese es un programa muy conocido que tiene el jurado, el voto informado. Es decir, a ver, vamos a tomar esto. Es decir, que
el jurado le interesa que desde la escuela, desde el colegio y también las universidades, haya la conciencia y la necesidad de poder elegir bien a los candidatos. Entonces, esa parte cívica, de educación cívica, por así decirlo, también lo hace. O sea, no solamente en temas electorales propiamente hechos, sino en educar en la necesidad de saber elegir. Eso, el programa de voto informado también permite a la ciudadanía conocer mejor los candidatos. Eso también es parte de la labor educativa del jurado de elección. Y finalmente, hay funciones de naturaleza normativa, ¿no? Que el jurado de elecciones presenta proyectos de ley en materia electoral. Y de hecho, el código electoral, que por cierto lo he circulado, la última versión para que ustedes lo conozcan, es un proyecto de ley en realidad, como tantos otros que el jurado presenta. Pero este, digamos, tenía una función especial, como ya les dije, era sistematizar toda la normativa en la materia, ¿no? Que es bastante amplia. También tiene una función reglamentaria. Y claro, hay temas como acá se señala de cuota de género, jóvenes, representantes de comunidades nativas, o sea, pero en general hay varios reglamentos que el jurado emite y de hecho también les he compartido para que lo puedan revisar la resolución que sacó el Jurado Nacional de Elecciones en febrero, en la cual se desarrolla cuál es el marco normativo del cual se va a sustentar el proceso electoral que vamos a tener en octubre. Entonces el jurado también desarrolla, elabora reglamentos, ¿no? Presenta proyectos de ley y elabora reglamentos. Y también proclama los candidatos, ¿no? Opciones elegidas en materias de referéndum. Ahí no se trata de elegir entre personas, sino entre un sí y un no, entre formar parte de una jurisdicción u otra. Eso también es función del jurado. Entonces, como pueden ver, las funciones son diversas, son importantes. Creo que más conocemos la jurisdiccional, pero ahora podemos advertir que hay otras áreas muy importantes que tiene el jurado en las elecciones como parte de eso, ¿no? Entonces, eso nos permite conocer cuál es la dinámica del trabajo jurado, ¿no? En la próxima sesión vamos a conocer un poco la estructura del jurado, ya cómo es el pleno, la Secretaría General, la organización del jurado, ¿no? La sesión de hoy está más dedicada a conocer las funciones de cada uno de los organismos que forman parte del sistema electoral. Pero ya la sesión que sigue, que es propiamente el jurado, ya vamos a entrar a ver cómo funciona el jurado por dentro, cuál es su estructura orgánica. Bueno, toca hablar de los jurados electorales especiales, ¿no? Que son las primeras instancias, ¿no? Se definen como jurados órganos de carácter temporal, porque solamente funcionan en época de elecciones, que tienen plena competencia en materia electoral, como primera instancia, ¿no? Dentro de la circunscripción que el jurado establezca. Por eso que el jurado determina cuántas son las circunscripciones, cuántos jurados electorales, cuántos jurados electorales especiales habrá. ¿Ok? El jurado electoral especial actúa como un jurado en pequeño, por lo cual también debe respetar todas las garantías del debido proceso y la tutela judicial efectiva en materia electoral. Y sus funciones básicas, de acuerdo a la orgánica del Jurado de Elecciones, son inscribir, expedir credenciales, ¿no? De los candidatos, de los personeros, fiscalizar la legalidad del sufragio, fiscalizar la legalidad del proceso electoral, velar por el cumplimiento de las normas del jurado y administrar justicia en primera instancia en materia electoral. O sea, son como una versión resumida de las funciones del Jurado Nacional que tiene conforme a la normativa vigente, pero en la circunscripción, que son un conjunto de provincias o distritos, dentro de los cuales tiene competencia, ¿no? Como les dije, en la última elección hubo más de 60 jurados electorales especiales, ahora supongo que habrá más, porque conforme aumenta el número de electores, hay más mesas y por lo tanto necesidad que haya más jurados, ¿no? Pero estas instancias que actúan, digamos, en manera local, o en una jurisdicción determinada, cumplen esas funciones específicas que son el desarrollo de las funciones que tiene el Jurado Nacional. Estos son, para que se den una idea, los jurados electorales que hubieron en la elección del año pasado, ¿no? En Lima hubieron varios, hubieron nueve, nueve, no, 12 jurados electorales especiales, ¿no?
Y claro, en regiones también hay varios. Como pueden ver, todos los departamentos, la mayoría de departamentos tiene más de uno, porque está en función del número de electores. Y lo que hace acá el jurado, ya lo hizo también para estas elecciones, es determinar cuántos son y qué distritos, qué provincias son de competencia. Ahora, vamos a hablar de OMPE. Como les dije hace un momento, OMPE antes era una oficina del Jurado Nacional de Elecciones, una dependencia, hasta la Constitución de 1993. De esta forma, el OMPE tiene funciones que son básicamente vinculadas a la organización y ejecución de procesos electorales, referéndum y los consultas populares. La parte operativa, la parte de logística y todo lo que involucra el desarrollo de los procesos electorales. Pero también tiene otras funciones importantes. Veamos. Primero, supervisa el financiamiento de las organizaciones políticas y las campañas electorales. Esto es muy importante. Cuando se hace una campaña electoral, no se hace a la ligera. Tiene que haber un control de cuánto se gasta, quiénes aportan, en qué se gasta, ¿no? Es algo que se ha fortalecido en los últimos años y eso le corresponde a OMPE. Entonces, aquí hay que tener cuidado, y esto es algo que también se ha visto en ciertos casos mediáticos, en ver cómo se financia, cómo se desarrolla una campaña electoral. Hay ciertas reglas aplicables a los aportes, a los gastos, a la rendición de cuentas, o sea, todo eso lo eh, gestiona OMPE, lo fiscaliza OMPE, lo supervisa. También organizar los procesos electorales, tiene que ver todo el tema operativo de el desarrollo de la instalación de las mesas, la impresión de las cédulas, de las ánforas, de las cédulas, de los votos. Todo tiene que estar a cargo de OMPE, ¿no? Todo tiene que estar a cargo de OMPE, de forma tal, un momento, por favor. Disculpen. Vamos a retroceder para que tengan la lámina anterior. Un momento. Ya. Como le decía, el caso de OMPE tiene como función organizar los procesos electorales. Y eso implica el tema de impresión de cédulas, la distribución de las ánforas, la impresión de los padrones, la distribución, o sea, toda la parte operativa que ustedes ya conocen de las elecciones. También lo tiene importante que está a cargo de OMPE es el diseño de hacer el sufragio. OMPE tiene que aprobar el diseño, no es cualquier diseño, tiene que ser un diseño oficial aprobado por OMPE. También las actas, formatos y todo el material electoral. El diseño, la impresión, todo se hace. El sorteo de en qué orden van las organizaciones políticas en la cédula, o las fotos, o los números, todo eso lo ve OMPE, ¿no? Y tiene que ser de una forma transparente para que se asegure el respeto a la voluntad del ciudadano. No puede ser de forma aleatoria. También otro tema importante es que OMPE establece cuántas oficinas descentralizadas va a tener de procesos electorales. Igual, así como hay jurados electorales especiales, también OMPE tiene oficinas descentralizadas, que son los que hacen el cómputo, y eso lo veremos luego, de las actas. Las actas se ingresan a las oficinas descentralizadas y luego el resultado de ese cómputo general es centralizado en la Oficina Nacional, que es la OMPE. También OMPE es responsable de preparar y distribuir el material necesario, o sea, tiene que ser distribuido a todas las oficinas del ámbito nacional, y también, en términos generales, planificar, preparar y ejecutar todas las acciones necesarias para el desarrollo de los procesos electorales de su cargo. Es una suerte de gestor logístico, obviamente de manera muy importante, muy trascendente de todo lo que es la parte operativa de los procesos electorales, ¿no? Y claro, así como hay jurados electorales especiales, hay oficinas centralizadas de procesos electorales, ¿no? Que también son temporales. Ojo que los jurados electorales, las oficinas centralizadas de procesos electorales funcionan en elecciones. Cuando no hay elecciones, solamente funciona el jurado y OMPE a nivel nacional.
pero cuando hay épocas electorales, se crean los jurados electorales especiales como ahora, y las oficinas centralizadas de procesos electorales, como ahora, que cuya vigencia es por unos meses, en tanto se desarrolla el proceso electoral. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las funciones que tienen estas oficinas descentralizadas? ¿No? Que ¿no? También son de carácter operativo. Ejecutar las acciones necesarias para la organización y ejecución del proceso electoral en sus, ¿no? O sea, un conjunto de provincias y distritos, difundir el proceso, designar a los miembros de mesa entre sus credenciales, capacitar a los miembros de mesa en sus labores, a ellos, o sea, OMP es el que capacita a los miembros de mesa en particular, determinar locales de votación, institución de la mesa de sufragio. OMP también tiene que ver dónde se instalan las mesas, si se instala en un colegio, si se instala en una universidad, si se instala en un local público, en un parque, como ocurrió recientemente, en un ambiente abierto. Coordinar con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional de Perú el mantenimiento de orden, la protección y libertad personal, también toda esa parte operativa de las actas, de los sectores, de las cédulas, de todo eso, lo hace las oficinas centralizadas de procesos electorales. Distribuir material electoral a los locales de votación. Claro, OMP distribuye a las oficinas centralizadas y a su vez las oficinas centralizadas de distribuirlos a los locales. Bueno, verificar la seguridad local de votación, ejecutar simulacros de votación, eso se hace sobre todo con los miembros de mesa, usualmente una semana antes de cada elección. Realizar el despliegue y repliegue de las actas, es decir, las actas de las que se llenan los locales tienen que ir a las oficinas descentralizadas de procesos electorales. Y acá viene lo más importante, ejecutar el procesamiento de datos. ¿Dónde se ingresa la información de las actas? ¿Dónde están los centros de cómputo? En cada oficina descentralizada. Es decir, pero antes lo que se hacía era que las actas tenían que ir a la sede de la oficina centralizada y ahí se hacía el cómputo. Pero lo que ha ocurrido últimamente para ganar tiempo es que se han instalado en cada local de votación terminales donde se llena la información. O sea, hay, digamos, como una laptop o una computadora donde se llena la información y lo que hace las oficinas centralizadas es consolidar esa información. Obviamente validándola con las actas que van llegando. O sea, los primeros centros de cómputo, por así decirlo, de cada votación son las oficinas centralizadas. Y luego esa información se consolida y pasa a OMP. Y ahí obviamente hay personeros, hay gente que está fiscalizando el jurado, los partidos, entonces no solamente está OMP, sino hay otros ojos que están viendo que todo el proceso se desarrolle bien. Así funciona la dinámica. Entonces, como pueden darse cuenta, la parte operativa de OMP en el ámbito nacional, las oficinas centralizadas en el ámbito de su jurisdicción particular, ¿no? Y bueno, ahora toca hablar de RENIEC. Aquí RENIEC tiene la función fundamental de organizar y mantener el registro único de identificación de personas naturales. Es lo que conocemos como los datos del Documento Nacional de Identidad, el DNI. El padrón electoral es la suma de todos los DNI en términos sencillos. Claro, suena fácil, pero como ustedes saben, la identificación es un tema complejo. Involucra saber si una persona, digamos, tiene una identidad definida, un nombre, o apellidos, datos de domicilio, de edad, lugar de nacimiento, que me permitan identificarme a mí y que me diferencien de otras personas. Eso no es tan sencillo como parece. Hay que cruzar mucha información, hay que tener muchos protocolos de seguridad para evitar que haya una doble identidad, una falsificación de identidad, en fin, son muchas cosas las que pueden pasar acá. Entonces la labor de NIEC en ese sentido es muy importante, porque sobre esa base, primero, cautela la identidad de cada persona y segundo, se puede elaborar el padrón electoral. Ahora, obviamente el NIEC no solamente elabora el padrón de los ciudadanos mayores de edad, también maneja la información de los menores de edad. Y ahora también la saca de nacimiento y de función. Antes eso lo veía cada municipalidad. Cada municipalidad tenía lo llamado registro civil. El registro civil está en los nacimientos y las defunciones. Ahora RENIEC ha asumido todo eso para que, digamos, tenga toda la vida una persona registrada, desde nace hasta que muere. Entonces, y eso ya está virtualizado. Antes todo se manejaba en folios enormes. Ahora todo está en base de datos, con candados y con protección para que no haya alteraciones. Eso implica un tema de seguridad informática muy fuerte. ¿Ya? Entonces, la labor de NIC es compleja, no es solamente registrar los datos de las personas, es verificar si la identidad corresponde a la realidad, que no hayan confusiones, que no hayan duplicidades, que esté actualizado el registro, que no hayan ciudadanos fantasma, que no hayan fallecidos que votan, ¿no?
Todo eso lo tiene que ver RENIEC, ¿ya? Y otorgar la seguridad necesaria para que tanto los DNIs que se emitan como el padrón electoral resultante reflejen la realidad. Entonces, RENIEC tiene estas funciones. La primordial, preparar y mantener, actualizar el padrón electoral en relación con OMPE. También emitir el documento único que acredita la identidad de las personas, o sea, el DNI, ¿ya? Que es el que nos identifica. Bueno, no solo para votar, en realidad acá la identificación vale para todo, ¿no? Y también ahora, como ustedes saben, los menores también tienen DNI. Es lo que nos distingue de los demás, lo que nos permite acceder a servicios diferentes, tanto públicos como privados. El tener DNI permite pagar pensión, permite cuentas bancarias, permite hacer transacciones. O sea, si no tienes DNI no puedes hacer nada de eso. No tienes cómo identificarte, no tienes cómo asegurar que eres tú. De ahí se advierte la relevancia de la orden de NIEC. Otro tema importante es tiene que proporcionar información que requieran OMPE y jurados en elecciones. Acá hay lo importante, garantizar la privacidad de los datos de las personas. Y acá es un tema muy sensible. Si ustedes, obviamente cada uno de nosotros puede saber qué información hay en RENIEC, de uno mismo. Eso sí. Pero ustedes saben que para consultar datos de personas en RENIEC no es tan sencillo. Ustedes saben que hay servicios por los cuales se paga una cifra X y tienes acceso a la base de datos de RENIEC, pero siempre queda registro de quién consulta tus datos. Una entidad pública, una entidad bancaria, ¿no? Cuando compras un celular, por ejemplo, te piden usar un huellero que acceda a la RENIEC. Cuando interviene la policía, también es un huellero que accede a RENIEC. Cuando es una cuenta de banco, igual, o sea, o cuando quieres retirar dinero. Entonces, todo eso es información sensible, porque son datos personales. Y debe cautelar quién puede acceder a eso y quién no. O cualquiera debería poder ver esos datos. Ojo, entonces ahí hay un componente de privacidad muy importante. Otro tema que también hace RENIEC es realizar la verificación de la autenticidad de firmas adherentes. Claro, excepto en partidos políticos. A ver, aquí la idea es que RENIEC verifica si los que firman la adhesión, por ejemplo, a un movimiento regional o, por ejemplo, a un referéndum, si las firmas corresponden a las personas que dicen ser. Reniegas el cotejo, las firmas y las huellas. Si, por ejemplo, se quiere presentar un referéndum o se quiere presentar una demanda de inconstitucionalidad que requiere N firmas, quien verifica eso es RENIEC, porque tiene las herramientas para hacerlo. Claro, la única excepción es las firmas para partidos políticos, que digamos, lo ve OMPE, pero obviamente con colaboración con RENIEC, porque RENIEC tiene toda la base de datos de la identidad, la firma, las huellas, todo eso, ¿no? Y eso es importantísimo, porque la idea es que sea gente real la que firme, no sean firmas falsas, ya ha ocurrido, que no sean personas inventadas, sino que sean personas reales las que han demostrado su adherencia a algún partido político, a una campaña determinada. Bueno, también brindar máxima comprensión a OMPE, ¿no? En época electoral, y mantener el registro de identificación de las personas. O sea, nuevamente, el tema de identificación es un tema que va más allá de las elecciones, eso es verdad. O sea, si bien forma parte del sistema electoral, tal como llama la Constitución, en realidad su función trasciende al sistema electoral. La identificación nos permite hacer todas las gestiones públicas y privadas posibles. Y es importante que se cautele la reserva de esa información y sobre todo que se proteja la base de datos de estas informaciones. ¿Ok? Entonces, esa es la labor que realiza RENIEC. Y bueno, luego de presentar las funciones, ¿no? Que como hemos visto, pues están resumidas en este esquema, en que haya 3 organismos autónomos que mantienen relaciones de coordinación entre sí. OMPE, recuerden, de funciones jurisdiccionales, fiscalizadoras, educativas, normativas, administrativas. OMPE tiene funciones de organización, verificación y discusión de procesos electorales. Y la NIEC, fundamentalmente el padrón y la identificación de las personas. Estas 3 organismos articulan entre sí de manera coordinada y siendo que las 3 tienen autonomía. Pero, ¿cuál es, digamos, en torno a qué articula? ¿No? Articulan para realizar elecciones, procesos electorales. ¿Y qué son procesos electorales? ¿No? Que no solamente hablamos de elegir candidatos, también hablamos de elegir opciones, consultas populares, ¿no? Y acá tenemos un esquema, ¿no? De las elecciones para elegir candidatos. Tenemos nacionales, regionales, provinciales y centrales.
Las nacionales en el Perú son cada 5 años, en principio, siempre pueden pasar cosas, y se elige presidente y vicepresidente de la República, congresista de la República y representantes del Parlamento. Eso es lo que hemos elegido en el 2021 y lo que deberíamos volver a elegir en el 2026, en principio. Digo en principio porque, bueno, la coyuntura es a veces incierta, pero en principio son cada 5 años. Luego viene lo que nos toca elegir ahora en octubre: autoridades regionales, provinciales, gobernadores y vicegobernadores y consejeros regionales, alcaldes y tejedores provinciales y alcaldes y distritales. En el caso de Lima Metropolitana, solamente nos tocará elegir provinciales y distritales porque, pero como ustedes deben saber, la Municipalidad de Lima Metropolitana, cómo le funciona el gobierno regional. Curioso, en el Callao hay una municipalidad provincial y un gobierno regional, coexiste, pero en Lima es una sola. ¿Por qué? Bueno, así lo diseñaron constitucionalmente. No debería ser así, hay una incoherencia, pero así está. Por eso que solamente en Lima Metropolitana solamente elegimos autoridades provinciales y distritales, no elegimos autoridades regionales. Eso ocurre en el resto del país, ¿no? Todo lo que nos toca elegir es lo que está aquí, ¿no? En los ámbitos nacionales, es lo que vamos a elegir en octubre. Pero también hablamos de elecciones cuando hay referéndum o consultas populares, ¿ya? Y es otro tema que también se ha estado, digamos, hablando mucho recientemente: el referéndum para, no sé, modificar la Constitución, con todo lo que la política que eso tiene. Un referéndum implica, pues, hacer una consulta, ¿no?, de determinados temas, ¿no?, donde se hace una pregunta y se vota sí o no. Hemos tenido eso. Para la Constitución 93 se votó un referéndum. Para el tema del FONAVI hubo un referéndum, ¿no? Pero también puede haber consultas populares, ¿no?, regionales, provinciales y distritales. Y un ejemplo de consulta popular es, por ejemplo, si una provincia quiere ser parte de un departamento u otro, o un distrito quiere ser parte de una provincia u otra, también ha ocurrido, ¿ya? Pero el caso más conocido es el referéndum, que es un alcance nacional, ¿no? ¿Es posible consultar referéndum de determinados temas? Sí, en la Constitución está establecido qué temas sí, qué temas no, ¿no? Hace falta un procedimiento para ello. Si se requieren firmas, las firmas son verificadas por, como hemos visto, el NIEC. Y al final, el resultado del referéndum se tendrá que respetar. Si es una norma, si es una trama, digamos, para que implementarse, tiene que respetarse la voluntad del referéndum. Si ganó el sí o si ganó el no. La Constitución 93 fue el resultado de un referéndum en el que ganó el sí, en forma ajustada, pero ganó. Luego se ha cuestionado la legitimidad de ese referéndum, pero bueno, en ese momento quedó como tal y por eso la Constitución se aprobó. Entonces, o sea, lo que se sometió fue la Constitución en bloque. ¿Aprueba usted la Constitución ¿no?, política del 93? ¿Sí o no? Hubiera sido quizás más interesante hacer la consulta por temas. Aprueba tal cosa, tal cosa, tal cosa, pero claro, era más complejo, ¿no? Se optó por hacer una consulta en bloque, en la que ganó el sí de manera muy ajustada, pero bueno. Entonces, las elecciones no solamente implican la elección, para la redundancia, de candidatos para cumplir esos cargos, sino también la posibilidad de hacer consultas. Y aquí no se elige a nadie, sino una pregunta que debe ser respondida en un sentido u otro, con un sí o con un no. Y bueno, ¿y cómo se presenta esto en realidad? Este es el cronograma de elecciones para este año. Como ustedes pueden ver, las elecciones van a ser el 2 de octubre, el primer domingo, ¿no? ¿Y cuándo comenzó todo esto? Comenzó un año atrás. El 2 de octubre del 2021 se cerró el padrón electoral. Y acá vamos a utilizar este cronograma, que es el cronograma actual, para que vean cuáles son las etapas. Y en las sesiones sucesivas van a poder desarrollar todo esto con calma. Pero acá van a tener ya el esquema general. Entonces, como pueden ver, primero se cierra el padrón. O sea, ¿qué significa eso? Que en ese momento, digamos, hace un corte y todos los electores hasta ese día son los que van a votar este año. Sí, es un año antes, sí. ¿Qué pasa con los que se inscribieron después, o cumplieron 18 años después, o si nacionalizaron después? Pues no van a votar. ¿Por qué? Porque le es tiempo definido para depurar, para revisar, para pulir y para que no haya ningún problema. Claro, ustedes se preguntan, ¿y por qué, digamos, no podría alguien inscribirse para votar antes? Eso, como ocurre en otros países, no se registra para votar. No es que haya un padrón, sino yo me registro. Bueno, funciona en otros países, pero acá podría generar cierto desorden. Por eso no se hace así, pero se hace un corte y ese padrón que está estático va al año siguiente.
Luego, en diciembre, si ustedes se dan cuenta, hay una fecha, el 22 de diciembre, inicia el funcionamiento de la ventanilla única de antecedentes para uso electoral. Es una plataforma en donde se verifican los antecedentes de los posibles candidatos. Y esto está pensado en esa etapa para los partidos políticos. Quiero que alguien sea candidato en el futuro, ya voy buscando sus antecedentes. ¿Qué tipo de antecedentes? Penales, policiales, procesos pendientes, todo eso, ¿no? Eso en principio funciona para los partidos. Luego, el 31 de diciembre, la fecha límite para renunciar a relaciones políticas, claro. Lo que pasa es que si tú estás en una relación política, un partido político, quieres postular por otro, tienes que renunciar con anticipación. Eso ya venció de diciembre. Luego, la convocatoria, que se hizo en enero. Es el Poder Ejecutivo, a través de un decreto supremo, convoca elecciones oficialmente. Y hay otras fechas límite, ¿no? Que tienen que ver con solicitud de inscripción. Si hay nuevo partido político que quiere participar, tuvo hasta enero, ya ese plazo ya venció. O si quieres ser candidato, afiliar a un partido, también tienes que inscribirte hasta esa fecha. Las fechas ya vencieron. Y recuerden ustedes que el Congreso Electoral todo es preclusivo, o sea, esas etapas se cierran y ya no se vuelven a abrir. Ya se convocó, ya todas las organizaciones políticas que pudieron solicitar su inscripción ya lo hicieron, ya no se pueden solicitar nuevas organizaciones, ya se han afiliado todos los candidatos que quieran ser gobernador, vicegobernador, alcalde a su partido. El 4 de febrero fue la fecha de envío del padrón electoral oficialmente, ya revisado, depurado, para que el jurado lo apruebe, cosa que ocurrió recientemente, en marzo, hace poco. Luego la revisión correspondiente del padrón ya es oficial. ¿Qué es lo que sigue? En junio es la fecha límite, el 7 de junio, para la publicación de resultados de elecciones internas. Lo que debieron ser las primarias. A ver, debió haber elecciones primarias y esa fecha debió estar entre abril y mayo, ¿ya? O sea, ¿qué implica esto? Que cada partido tenga una elección primaria, como una elección normal, pero solamente de un partido, pero eso no ha ocurrido. Lo que se está haciendo es dando opción al partido a que pueda haber una elección de delegados. No es que voten todos los miembros de un partido político, sino solamente los delegados. Eso tiene sus posicionamientos, pues los delegados no necesariamente implica una elección democrática, puede ser que el presidente del partido, que todos los delegados voten de una manera, se acabó. Bueno, así se ha determinado por la pandemia que en esta elección no va a haber primarias. Esperemos que para las próximas sí las haya, porque debieron estar ahí entre abril y mayo. O sea, ¿qué hubiera implicado una primaria? Que la misma mecánica de un proceso electoral que conocemos hubiera aplicado un partido político, con todas las formalidades, rigurosidades y voto secreto, todo eso. Pero como a mí se da opción a la elección de delegados, pues puede generar otro tipo de situaciones, ¿no? Que, por ejemplo, como digo, el presidente del partido tiene enfrente a todos sus delegados y todos los delegados tienen que ser delegados. Ahí no hay voto secreto, no, simplemente los delegados apoyan a un candidato, a unos candidatos. Ya, pero ok, hay un resultado de elecciones internas, en junio se tiene que publicar. Y acá hay una fecha clave, el 14 de junio es la fecha límite para solicitud de candidatos. Hasta ese día se pueden presentar las fórmulas y listas, ¿ya? Tal forma que ese 14 de junio de la medianoche va a ser, y siempre ocurre que el último día antes era presentar un papel o un expediente, ahora es ingresarlo a un sistema, siempre es el último día en que se hace todo eso, y eso genera muchos problemas. Porque, claro, todo lo que se hace a última hora sale mal. Es el último día en el cual se pueden escribir las listas de candidatos. En este caso, al gobernador, vicegobernador, consejero regional, alcaldes, ¿no? Eso es el 14 de junio. Bueno, luego el 24, perdón, de julio, la fecha máxima para sorteo de miembros de mesa, nos toca OMPE. Luego, el 3 de agosto, la fecha límite para la publicación de fórmulas y listas admitidas. A ver, ¿qué significa esto? Que luego de revisar si los candidatos cumplen los requisitos, cumplen los filtros, cumplen los documentos, todo lo que haya sido necesario para que postulen, el jurado publica, bueno, ok, luego de haber revisado esto, estos son los candidatos admitidos. Se pueden inscribir. Han cumplido con requisitos, han llenado los formatos bien, perfecto. Y también la fecha límite para renuncia y retiro de candidatos. O sea, se supone que hasta el 3 de agosto, si el candidato, digamos, quiere salir, se puede salir. ¿Qué pasa después? Bueno, ahí viene un problema, pero ahora vamos a hablar de eso. Primero, el 3 de agosto es la fecha límite para publicar los candidatos que podría ser. Y ahí entra el periodo de tachas. ¿Qué significa eso? Que los ciudadanos pueden pedir
este candidato creo que no cumple tal cosa, lo tacho. Y si el jurado lo estima conveniente, lo tacha, lo saca hasta el 18 de agosto, en primera instancia. Y en segunda instancia, hasta el 2 de septiembre. Es decir, primero se inscribe, luego se filtra, se dice quiénes pueden ser candidatos, tachas primera instancia, tachas segunda instancia. Tachas o exclusiones. Ojo, las exclusiones las hace de oficio el jurado electoral o el jurado nacional. Lo saca. ¿Por qué? Por ejemplo, por haber incumplido normas sobre declaración de vida. ¿Qué pasa si el jurado se da cuenta que la declaración es falsa o ha cometido algo importante? Lo puede excluir. ¿Qué pasa si descubre que ha estado regalando cosas? Un candidato, bueno, a pesar que creo que lo van a hacer otra vez, no debería dar regalos o preventas más allá de un monto mínimo, un lapicero, un llavero, no, o que ya algún candidato está ofreciendo sorteo de carros, cosas, no, pues, o conciertos, no. Ahí esas fechas son para que los candidatos que hayan pasado el primer filtro o un ciudadano o otro partido presente una tacha porque sabe que hay algo que está mal, o el propio jurado revise si está haya omitido, que haya declarado en forma falsa y lo excluye. Y todo eso se puede apelar. La idea es que todo se cierre el 2 de septiembre. ¿Ya? Para el 2 de septiembre ya solamente deben quedar los candidatos que no han sido ni tachados ni excluidos, o que si lo han sido, en segunda instancia hayan podido revertir la situación. Y bueno, las elecciones son el 2 de octubre, de forma tal que hasta el día anterior solamente podría haber fecha, la exclusión por situación jurídica. ¿Y eso, a eso a qué se refiere? ¿Qué pasa si un candidato está en un proceso judicial y lo sentencia? Obviamente eso no podría ocurrir hasta el día anterior, ¿no? Si ocurre eso, pues ya es excluido. Pero solamente por ese supuesto. Se supone que todo lo anterior, las tachas, las exclusiones, se hace con por lo menos 2 meses de anticipación. ¿Para qué? Para que cuando llegue el momento de la elección estén los candidatos que deban estar y ya no figuren excluidos, ni tachados, ni nada. Antes lo que ocurría es que este plazo era más corto y a veces hay tachas que se resolvían 2 o 3 días antes de las elecciones. Y claro, si no tengo claro quiénes son los candidatos, ¿cómo hago los carteles en las mesas de votación de decir quiénes son los candidatos? ¿Cómo publico eso? Se podría publicar. Ahora, con esta reforma que se hizo recientemente, hay un tiempo suficiente como para depurar todo, de otra forma que se haga la campaña entre septiembre y octubre sabiendo exactamente quiénes son los candidatos y excluyendo los que haya que excluir, ¿no? Esa es la figura, ¿no? Y bueno, como ustedes saben, hay una segunda vuelta en elección regional. Y es otro tema que hay una incoherencia, ¿no? A ver, ¿está previsto que haya segunda vuelta en elecciones regionales? Sí. Si las dos listas no alcanzan más del 30%, si no me equivoco, van a segunda vuelta. Como ustedes saben, en elección nacional es el 50%. Si ninguna lista alcanza el 50%, las dos más altas van a segunda vuelta. En regional es el 30%, si no me equivoco. Lo curioso es que en municipal no hay segunda vuelta. ¿Y por qué digo que es curioso? Porque ha pasado que han ganado municipalidades con el 10%, 15% del voto, o 19%. Eso no es ninguna mayoría, pero como no hay segunda vuelta, claro, es un problema. Debería haber segunda vuelta en ambos casos, o en todo, o reglas de juego diferenciadas, pero debería haber en ambos casos. No hay. Por eso que en el cronograma solamente figura la posible segunda vuelta de regionales, pero no la de municipales. Ahí ya no va a haber segunda vuelta. Ganará el que gane, que gane con 10%. Ustedes se preguntarán, ¿y cómo es posible eso? Bueno, imagínense que hayan 20 listas y la más alta saque 10, la segunda 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1, 1. Si hay muchas listas, y pues sobre todo si también hay votos nulos y blancos de forma elevada, hay una dispersión. Eso genera de que exista la posibilidad de que el primer lugar sea una lista que tenga escasa votación. En fin, ese es el cronograma de las elecciones. Estamos ya en curso. Hay una consecuencia importante que estemos en época de elecciones, por ejemplo, que la publicidad estatal tenga que ser previamente autorizada por el jurado de elección. Claro, o sea, normalmente si una entidad del Estado quiere hacer una campaña publicitaria, la hace de frente, obviamente cumpliendo ciertos parámetros, ¿no? Pero no pide permiso a nadie. Pero en época electoral tiene que pedirle permiso al jurado de elección.
necesariamente. ¿Por qué? Porque se supone que el Estado debe hacer campañas que no intervengan para nada en las opciones que van a presentarse a la elección. Y eso, cuando se restringe, desde que se convoca hasta que se proclaman resultados. Acá en el programa no está, pero se supone que los resultados se deben proclamar en diciembre, porque claro, las autoridades elegidas cuando asumen funciones en enero de 2023. Entonces se supone que para que no haya ningún problema, la proclamación de resultados debe ser en diciembre. Ustedes recordarán, la proclamación de resultados de las elecciones generales fue 10 días antes, 8 días antes del 28 de julio. Eso es atípico. Eso normalmente ocurre un mes y medio antes, no una semana antes. Pero bueno, hubo una coyuntura ahí que lo provocó, ¿no? La idea es que hay un tiempo suficiente como para que las autoridades electas puedan hacer la transferencia, puedan ponerse en contacto con las autoridades salientes, todo ordenadamente. Esa es la idea. Por lo tanto, se espera que la proclamación de resultados sea en este caso en diciembre. Entonces, acá tienen el cronograma completo, que es el resumen de todo el proceso electoral. Ustedes van a poder ver en las sesiones sucesivas cada una de las etapas, cada una de las reglas de juego aplicables, las normas aplicables, ¿no? Para poder conocer mejor cómo se desarrolla el proceso electoral. ¿Sí? ¿Alguna consulta hasta aquí? Por cierto, yo envié a la coordinación académica este PPT. Me falta el PPT anterior, no encontré el archivo, pero ofrezco enviarlo apenas lo encuentres. Está en la computadora de mi oficina. Eh, He enviado el proyecto de código electoral, el último del 2020, que es el ejercicio más reciente de esfuerzo por sistematizar y unificar todo la normativa en materia electoral. He enviado también la resolución del Jurado Nacional de Elecciones, donde se hace una relación de todas las normas que se van a aplicar a este proceso electoral. Es una lista que, digamos, le va a permitir tener como un compendio virtual. No están las normas en sus contenidos, está la relación de todas las normas que se van a aplicar a este proceso electoral que vamos en octubre. Y bueno, la idea es que la sesión que sigue hablemos del Jurado Nacional de Elecciones ya como organización, el pleno, las oficinas del jurado, las funciones de oficinas, ¿no? Que conozcan un poco más cómo funciona el jurado en las elecciones. Y luego van a tener oportunidad en las sesiones subsiguientes con los otros docentes, conocer ya más a detalle cada una de las etapas que van a presentar de forma general, desde que se convoca la elección hasta que se proclama el resultado, ¿no? Sobre todo van a poder conocer cuáles son los requisitos, cuáles son las limitaciones, las prohibiciones, qué condiciones tiene el candidato para ser inscrito, cómo puede ser tachado, cómo puede ser excluido, cómo se calculan los resultados, porque les adelanto, en el caso de las elecciones municipales y regionales, el ganador de la elección se lleva la mitad de los regidores o consejeros, bueno, perdón, regidores, en el caso municipales, el que gane con 15% se lleva la mitad de los regidores. En cambio, en regionales sí hay como una especie de distribución como en el Congreso, sí hay, digamos, una especie de repartidora, por así decirlo, pero en municipales no. Ese tipo de detalles, nuevamente, demuestran las diferencias que hay entre una elección y otra y que ameritarían que haya un único código que regule todo. Pero como no está en una sola norma, hay estas discrepancias, estas diferencias. Entonces, la idea es que en las siguientes sesiones puedan desarrollar más eso. Quisiera saber nuevamente si es que hubiera alguna consulta, alguna inquietud, por favor. Muy bien, en todo caso, si no hubiera más inquietudes, ya la vez pasada le dejé mi correo electrónico, aurelio.silvera@gmail.com. Yo estaré coordinando la recuperación de la sesión que no se puede hacer el viernes, de tal forma que no pierdan ese espacio, y a ver material complementario se los haré llegar a través de la coordinación académica. Si no hubiera otra inquietud, otra duda, eso sería todo por mi parte. Muy buenas noches. ¿O sí? Sí, por favor, diga. Sí, claro que lo escucho. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está, doctor? Una consulta. Sí.
una vez que se cierre el padrón electoral, ¿no es cierto? Un año antes de las elecciones, Sí. los ciudadanos todavía pueden hacer cambio de domicilio. Sí, se puede hacer cambio de domicilio. El problema está en que eso no va a valer para la elección. En todo caso, ya ese cambio de domicilio funcionaría para el próximo proceso electoral. Así es, así es. O sea, ojo, los trámites no se interrumpen. Tú puedes pedir, obviamente, cambio de domicilio, rectificaciones y cosas, pero ya no, digamos, eso va a ser aplicable para la elección que siga, no para la subsiguiente, no para la de este año. Y ahí, sí, hay un tema ahí que también espero que lo vean con más detalle, que es los votos golondrinos. A veces ocurre, sobre todo en provincias y distritos pequeños, que es cierto que justo antes de que se cierre el padrón hay una extraña mudanza de varios electores de un lado para otro, ¿no? Y es por favorecer a un candidato. Eso está proscrito, eso no se puede hacer. Se supone que si tú cambias de domicilio es por una razón real, no para un propósito diferente. Pero bueno, o sea, dejándolo a ese supuesto, pues sí, los cambios de domicilio que hagas posteriormente no tienen efecto para esta elección, le hagas para la subsiguiente. Sí, por lo cual tendrías que votar en el domicilio que tenías, en este caso, el 2 de octubre. Gracias. Gracias a usted. ¿Alguna otra consulta? Bueno, si no hubiera más consultas, les agradezco mucho su atención y estamos en contacto y nos vemos en la próxima exposición que ya será coordinada oportunamente. Muy buenas noches a todos y que les vaya muy bien. Buenas noches. Muy buenas noches.